Amén, amén, amén. Amén, gloria al Señor, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Amén, 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 gloria al Señor. Qué bonito es alabar al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, hermanos. Así es que vamos a dar inicio, hermanos, a ya oramos, ya cantamos, y es tiempo de la palabra del Señor, es tiempo de que nosotros seamos edificados, es tiempo de que nosotros, hermanos, aprendamos un poquito a repasar los discipulados en las células en casa. Así es que un saludo ahí a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Somos Iglesia Benecer, tiempo de confiar en Dios. Un servidor, Carlos Hernández, y reciban un cordial saludo de nuestro pastor José Torres. Amén. Y de parte de toda la iglesia local. Así es que bendiciones, queridos hermanos, a los que están conectados. No alcanzo a mirar porque estoy de este lado, pero un saludo a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias. Así es que alguien, bien que me ayudas a leer Efesios 2:1. Vamos a dar el estudio hoy, se llama el tema la vida pasada. Amén. Amén. La vida pasada. Efesios 2, del 1, de 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Dice la palabra, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que el Señor haya venido a nuestras vidas, queridos hermanos, antes de que el Señor viniera a alcanzarnos, se tenía que cumplir esta palabra, que nosotros, a través del pecado, a través de nuestras transgresiones, estábamos separados de la gloria de Dios. Y nosotros necesitábamos, hermanos, un Salvador. Necesitábamos a alguien que pagara ese precio por nosotros, porque nuestra condición era ir directamente al infierno. Nuestra condición, hermanos, nadie podía pagar nada por nosotros, pero al Señor le plació en su corazón, al Señor le plació a darnos a nosotros vida eterna, porque estábamos separados de la gloria de Dios, dice, y a Él le plació darnos vida, a Él le plació. No es que nosotros hayamos hallado gracia delante de Él, no es que nosotros porque hayamos estado muy bonitos, muy guapos, o hayamos tenido carros del año, a Él no le importa, solamente dice la palabra que a Él le plació. Y si a Él le plació es porque el Señor quiere darnos vida eterna, hermanos. Amén. Y esa era nuestra condición. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hermana Norma, me ayuda a leer Romanos 3:23. Ya mi corazón ya agarró. They go to my room and lock the door from you guys. Aquí sí me van a porque es muy... ¿Usted lo tiene, hermano? No. ¿Romanos qué? Romanos 3:23. Romanos 3:23. No está en la Biblia. Lo voy a leer yo. Sí, hermano, perdón. Déjenlo leo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? ¿Ustedes qué creen? Amén.
Sí. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, ¿la palabra miente o nos echa mentiras o nosotros No, estamos en la verdad? nosotros. La palabra nunca va a echar mentiras. Dice, por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra condición es que estábamos separados de la gloria de Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Vamos a leer Juan 3:18. ¿Me ayuda, hermana Ana? Sí. Juan 3:18. Juan 3:18. Juan 3:18. Hijitos míos, ¿no es esa? Hijitos míos, nos amemos de palabra, de lengua, sino de hechos y de verdad. Juan, no es Juan Juan 3:18. 3:18. Juan Creo que 3:18. es primera de Juan, creo. Primera. No, de lo que estaba leyendo. Oh, la el que hermana. está, sí. No, Es el- Juan 3:18. Juan 3:18. que- Sí, hermano. que en el Ese es cree- el primer el libro que en de él Juan. cree no es condenado. El que en él cree, No es Ajá. condenado. el que Ajá. en él cree no es condenado. Ajá, sí es esa, hermana. A ver, dígame, A ver, hermana Mari. léelo. A ver, hermana. ¿Lo leo? Sí, Sí, hermano, léelo. léalo, hermano, porque estamos hechos bolas con la... Díganos con tiempo, hermano, para ir buscando. Yo acá ya lo encontré. Ok, dígamelo, hermana. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Porque no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice más adelante que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, y ahí dice cuál era la condenación, y la condenación era de que nosotros era de que no habíamos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Así es que ahora me acompañan a leer Efesios 2 del 4 al 5. Efesios Efesios 2, Efesios 2, 4 y 5. 4 y 5. Ok. ¿Cuál es la obra de Dios? Ahí vamos a leerlo. Amén. A ver, léalo, hermana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok, aquí nos está enseñando toda la doctrina cristiana prácticamente. Aquí el Señor nos está dando, en Efesios, la carta a los Éfesos, Pablo nos está dando toda la doctrina para poder ser salvos. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, ¿no es pobre? No, Dios. no. Dios da poquita misericordia, Dios da poquito amor, Dios da poquita gracia, Dios da poquita salvación. No, Dios es rico en todos sus atributos, en su amor, en su misericordia, en su gracia. Dios es rico en eso, y aquí lo está demostrando. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios que nos ama, ¿sí o no? Amén. Nadie de aquí, absolutamente nadie, ni los jóvenes ni los adultos, debemos de tener la duda de que Dios nos ama. La palabra es verdadera, y la palabra nos está enseñando a través de las escrituras, hermanos, que Dios dice que Dios nos amó. Dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿cómo? En nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí es muy importante, hermanos. Aquí podemos sacar una muy extenso temas, pero me voy a enfocar un poquito en el perdón. Dice que Dios nos amó aún estando en nuestros delitos y pecados. Dice que Dios nos amó. Si usted, hermano,
estamos en la carne, somos seres humanos. Si a mí viene alguien y me ofende y me dice hasta de lo que me voy a morir, muchas veces nosotros guardamos ese rencor. Muchas veces nosotros guardamos raíces de amargura. Las mujeres, se lo digo por experiencia, las mujeres saben almacenar ofensas de 10, 20, 30, 40 años. Las mujeres. Pero la palabra del Señor aquí nos está enseñando un atributo de Dios, que es el perdón. Dice que nosotros, que Dios nos amó aun cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, y dice que nos dio vida eterna, y por eso dice, por gracia sois salvos. Si nosotros, queridos hermanos, si Dios, a pesar de que usted y yo vivíamos en el fango, a pesar de que nosotros, usted y yo, habitábamos en los bailes, habitábamos de borracheras, habitábamos idolatrando a los artistas, habitábamos idolatrando a la comadre, al compadre, idolatrábamos al fútbol, idolatrábamos cualquier cosa, querido hermano, y aún así dice Dios que es rico en misericordia y nos amó, aún siendo rebeldes, nos amó y nos perdonó, aún cuando nosotros no queríamos saber nada, absolutamente nada de Él. Díganme si no es cierto. Amén. Y aún así Dios, el que es rico en misericordia, nos perdonó. Amén. Es de la misma manera, queridos hermanos, que nosotros debemos de perdonar a todo aquel que nos ha ofendido por gracia. De gracia recibimos y de gracia debemos de dar. ¿Y qué es lo que debemos de dar? Debemos de dar amor, debemos de amar perdón. Muchas veces, muchos problemas dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sabe por qué hay muchos problemas dentro de la iglesia? Porque la gente no ha aprendido a perdonar. Hay pastores, y yo he conocido pastores que están ministrando palabras sobre el perdón y ellos no pueden perdonar. Hay salmistas, cantantes que están arriba, están cantando sobre el perdón y ni ellos mismos pueden perdonar a nadie. Amén. Pero dice la palabra de Dios que Él es rico en misericordia. Nosotros debemos de ser también ricos en misericordia, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros estamos obligados, a través de la palabra, estamos obligados a perdonar. Amén. No importando lo que le hayan hecho a Carlitos, no importando lo que hayan hecho a la hermana Ana, no importando lo que le hayan hecho a la hermana Bianca, no importa lo que le hayan hecho, estamos obligados, si decimos que somos creyentes, estamos obligados a perdonar. Amén. Obligados estamos a perdonar. Sí, pero si usted no perdona, querido hermano, usted no va a poder dormir. Usted cada vez que mira a esa persona la va a mirar con un rencor, la va a odiar con todo su corazón. Usted le va a pegar insomnio, usted va a perder la comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted, esa raíz de amargura le va a impedir tener una comunión con Dios. Sí, amén. Por eso la palabra de Dios dice, si tú tienes tu ofrenda, no me la traigas, no me interesa tu ofrenda. Te dice la palabra del Señor, dice que te pongas de acuerdo con tu adversario. Amén. Que nos pongamos de acuerdo y podamos perdonar a aquel que nos ofendió, a aquel que levantó calumnias, a aquel que nos dijo de lo que nos íbamos a morir, a aquel que dijo mentiras, a aquel que nos dijo aún así la verdad. Amén, así es. Porque hasta porque nos dicen la verdad nos ofenden. Sí, así es. Hasta por eso nos ofendemos. Entonces yo quería centrar esto un poquito, hermanos, y hacer un paréntesis de que la palabra dice que Dios es rico en misericordia. Amén. Dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice que aún estando nosotros muertos en nuestros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. La vida cristiana y la doctrina cristiana nos enseña, hermanos, de que usted por muy bueno que sea, de que yo por muy bueno que sea, así sea yo el dueño de Anaheim y regale todos los departamentos y diga no me paguen renta, ni aún eso me acerca así a la salvación. Ni así me acerca a la salvación. Amén. Pero ahorita resulta que dicen artistas, fulanito, Ricky Martin,
tiene fundaciones para niños con cáncer, tiene fundaciones para llevar comida a los más pobres, tienen fundaciones hasta por debajo de la carpeta. Y ellos piensan que a través de eso ellos van a ser salvos. Y la gente los idolatra y dicen, ay, qué bueno es ese hombre. Ay, qué bueno es esa mujer. Ay, qué bueno es ese artista. Y ay, qué bueno. Y idolatramos a ese tipo de personas, pero ni ellos son salvos. ¿Por qué? Porque así sea el presidente, el que está ahorita de Estados Unidos, el Biden, así él sea el presidente Vladimir Putin, así el presidente que usted se le puede imaginar, ese necesita de la gracia de Dios, porque ese es un hombre pecador, igual que yo. Así es, amén. Y así como yo necesité de la gracia de Dios, ellos necesitan de la gracia de Dios. Entonces por eso dice la palabra, por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue al cielo y pueda decir, yo soy salvo por mis méritos, yo soy salvo porque yo era bueno, yo soy salvo porque predicaba, yo soy salvo porque evangelizaba. Nadie es salvo por eso. Hacemos obras porque somos salvos. Amén. Y ese es el fruto que nos distingue nosotros los cristianos, de que hacemos las obras en Cristo Jesús. Amén, amén. Porque dice la palabra que Él las preparó desde antes de la fundación del mundo también para que anduviéramos en esas obras. Así es. Ni aún en eso nos podemos gloriar nosotros. Entonces, quería hacer ese paréntesis, que Dios es rico en misericordia. Amén. Grábese eso. Aleluya. Es rico en misericordia. Nosotros, hermanos, debemos de ser ricos en misericordia. Debemos de perdonar, debemos de amar, hermano. Duele amar. Duele perdonar, se lo digo yo, hermano. Yo le puedo platicar. Yo rentaba una recámara. Y mi hijo Iker estaba chiquito y él estaba enfermo de su estómago, y mi niño volvió el estómago en el baño. Ajá. No alcanzó a llegar a la taza. Y él se vomitó. Entonces mi esposa se asustó demasiado, lo llevó a la cama, lo iba a llevar al hospital y no limpió. Por andar. Entonces llegó con el que rentábamos y miró y le dijo a mi esposa hasta de lo que se iba a morir. En eso me habla mi esposa, yo estaba trabajando, estaba pintando un departamento ocupado, y me habla mi esposa y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Este señor así me gritó, me dijo esto y esto. Mire, hermanos, yo les voy a decir, todos los cristianos, no hay hombre que no diga que era bravísimo en el mundo, que no perdía ni una pelea. Y déjeme decirle que yo era de esos. Yo no perdía ni una pelea también, hermano. Yo era malo, yo estaba endemoniado, yo era maldito. Pero ¿sabe qué? Cuando mi esposa me habló y cuando colgó, yo me agarré llorando en el departamento. Había unos hindús ahí, que ellos me miraban que estaba llorando. Pero ¿saben por qué yo lloraba? Porque no podía hacer nada. Cristo me amarró las manos. Yo ya conocía de la palabra y yo sabía que tenía que perdonar. Llego a mi casa, esa persona vivíamos al otro lado de la recámara, no lo vi en una semana, se me escondió. Pero yo en la noche, hermanos, llorando, ¿sabe qué es lo que haría? ¿Sabe qué era lo que hacía? A través de la palabra, y porque Cristo me tenía amarrado de las manos, estaba diciendo esto: Señor, protégelo. Señor, cuídalo en su camino. Que no le pase ningún accidente. Cuida a su familia. ¿Sí me entienden? Cuesta perdonar. Porque es una humillación para nosotros. Es una humillación para nosotros. El tener que perdonar, el tener que soltar el perdón para alguien, cuesta trabajo porque te tienes que humillar. Y yo lloraba, hermanos, yo lloraba. Y eran todos los días. No fue un día. Era todos los días, tenía que orar por él. Y así pude sanar. Así pude sanar mi corazón. Porque imagínense, para un hombre que le ofendan a la esposa. Eso es para salir, para salir mal.
Entonces cuesta perdonar. Ahora, por eso la palabra de Dios dice que Él es rico en misericordia. O sea, Él no solamente nos perdonó. Imagínense el dolor, queridos hermanos, tener que entregar a un hijo justo, tener que entregar a un hijo que no cometió pecado ni va a cometer pecado. Un hijo que el unigénito, su primer hijo, tener que entregarlo por gente pecadora. Tener que entregarlo por gente por gente que solamente hacía el mal. Tener que entregarlo por gente que solamente deseaba el mal. Tener que entregar a ese hijo por una gente, hermano, que no quería saber nada de él. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que Él es rico en misericordia. Amén. Amén. ¿Quién de nosotros vamos a entregar a un hijo por alguien que se droga, por alguien que no quiere, que solo roba, por un sicario, por un violador? ¿Quién va a entregar a un hijo? Nadie en su sano juicio entrega un hijo por una persona así. Pero Dios lo hizo por ustedes y por mí. Que nosotros solamente escupíamos para el cielo. Nosotros que solamente, yo llegué a decirle a Dios, no quiero saber nada de ti. No te necesito. Yo llegué a decirlo. Yo estaba enojado. Yo no quería saber de Dios. Entonces, y aún así, Dios muestra su gracia para con nosotros. Amén. Amén. Entonces, Efesios 2, 4 al 5 describe a Dios como que es rico en misericordia. Amén. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Si vuelven a leer el 5, dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios lo que ha hecho por nosotros es que nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Acompáñenme a leer Romanos 5, 8. Lo voy a leer yo. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 dice, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, Del 8 al 9. del 8 al 9. Déjenlo leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Era lo que les explicara, lo que les estaba explicando, y con esto termino esta enseñanza, hermanos. Entonces, lo que debemos de entender, hermanos, de que si Dios dio su vida por nosotros, Jesucristo dejó su trono, dice que no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su deidad, queridos hermanos, y bajó del cielo y se involucró con nosotros, se involucró con pecadores, se involucró con mentirosos, se involucró con adúlteros, con fornicarios, se involucró con toda esa clase de personas, se involucró, ¿sabe para qué? Para darnos vida. Así es que, queridos hermanos, y de la misma manera, lo que el Señor nos pide es de que dejemos nuestra vida pasada, se va a quedar atrás. Amén. Otro reto que tenemos nosotros como cristianos es la carne. El diablo, ese, que el Señor lo reprenda, Amén. pero nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Así es. Los deseos de la carne. Los pensamientos. Dice Pablo, porque no hago lo que yo quiero. Ujú. Pablo era víctima de su propia carne. Y él lo explica en la carta a los Corintios, que él era víctima de su propia carne. Ujú. Que él no hacía lo que le mandaba a Dios, sino lo que la carne de repente, como que, no sé lo que hacía Pablo, él se reservó lo que hacía, ¿verdad? Pero él decía, entonces dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne? Miserable de mí. Entonces nosotros, hermanos, nuestro primer enemigo va a ser la carne. Debemos de dejar, pero ¿cómo vamos a doblegar la carne? En comunión con Dios.
Por eso entramos en tentaciones, dice, orar y velar para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces la palabra del Señor nos dice, para no entrar en tentación, para que no le des lugar a la carne, entra en oración, entra en ayuno, entra en la lectura de la Biblia y enfócate en las cosas de Dios para que todo eso vaya quedando atrás. Así es que, hermana Ana, me ayuda a hacer la oración para despedirnos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para concluir este hermoso, bello servicio. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta convivencia, Señor, que tú nos permitiste, Padre Santo, estar aquí, Señor, aprendiendo, Señor, más y más de tu palabra, mi Dios amado de la gloria, Señor. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino que seamos hacedores, Padre Santo de la gloria, Señor. Gracias te damos por este hogar, Señor, que nos permite, Señor, abrir las puertas, Señor, para que tu palabra, Señor, cada día más, Señor, podamos aprender, Señor. Gracias por el hermano Carlos, Señor, que dispone su tiempo, su corazón, Señor, para darnos esta enseñanza, Padre Santo. Te rogamos y te pedimos, mi Dios amado de la gloria, Señor, por esta casa, por esta familia, Señor, por estos niños que están aquí, Padre Santo de la gloria, Señor. Y así, Señor, como cuidaste nuestra salida, también así que cuides nuestra entrada y nuestra salida, Padre Santo. Te pedimos y te rogamos que tú nos lleves con bien, Señor, y que en esta casa, Señor, quede tu presencia, Padre Santo de la gloria. Te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.